ahora me gustaría también comentar que la Secretaría de Relaciones Exteriores delineó sus 6 áreas de trabajo de política exterior, y me gustó mucho que en primer lugar, tocayo, pusiera América del Norte por lo siguiente: mayor énfasis en la atención y asistencia a la diáspora mexicana en Estados Unidos y mayor integración económica con los vecinos del norte. Atención a la diáspora mexicana. La diáspora mexicana, pues, es el conjunto de comunidades de origen mexicano dispersos. Eso significa diáspora, dispersión de comunidades migrantes alrededor de Estados Unidos. Y me gusta que le llame diáspora, porque es un tema con el que yo he luchado mucho teóricamente desde mi tesis doctoral. Me cuestionaban mucho que le dijera diáspora a la diáspora mexicana, porque decían que no era una diáspora, sino un conjunto de comunidades dispersas, y cuando atendemos conceptual y metodológicamente el término, pues eso significa diáspora. Y qué bueno que desde el gobierno ya han venido internalizando el tema de la diáspora mexicana, porque reconoce que han quedado a deber, y ahí indirectamente pues le pegan su golecito a Marcelo Ebrard. Ha quedado a deber en la atención y asistencia a la diáspora mexicana, que es lo que retomaría Alicia Bárcena. En América Latina habla también, en el segundo tema, de una mayor integración económica, educativa y cultural con los hermanos del sur y la profundización de la cooperación para el desarrollo. Y esto me parece que habla mucho de lo que ella es. Tiene una carrera formada justamente hacia América Latina. Luego también habla de diversificar las relaciones de México con otras regiones del mundo, por ejemplo, Europa, Asia-Pacífico, África, Asia Central y el Medio Oriente. Decía un embajador japonés hace unos 20 años, cuando yo era estudiante, que México estaba muy norteado, porque nada más miraba hacia el norte, muy desorientado, porque tenía muy olvidado al oriente. Ahora Bárcena dice: diversifiquemos las relaciones y voltemos a otras regiones en el mundo. En el cuarto punto habla de privilegiar el diálogo y tender puentes honrando los principios de la política exterior, que como mucha de nuestra audiencia sabrá, y si no saben, para eso estamos, para comentarles, México tiene 8 principios de política exterior que constitucionalmente están plasmados en la Constitución, y que hablan justamente de la no intervención, de la igualdad jurídica de los estados, de la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo, la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales o de la amenaza del uso de la fuerza, también la solución pacífica de las controversias y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, que ya no son mera teoría, sino que están plasmados como principios constitucionales en nuestra Constitución, valga la redundancia. Y retoma esta idea Alicia Bárcena y dice: esto coadyuvará la recuperación económica de México y de toda América Latina. Y también habla de un mayor empuje en diversos temas del ámbito multilateral: Agenda 2030, derechos humanos en poblaciones vulnerables, discapacitados, pueblos indígenas, adultos mayores, niños, mujeres y niñas, y asilo y refugio, así como desarme en todas sus dimensiones. Finalmente, habla de un mayor acercamiento con pueblos hermanos a través de la cooperación internacional para el desarrollo, incluyendo la expansión y consolidación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, para darle sentido a aquello que decía el presidente, que la mejor política exterior era la que se empezaba a hacer desde adentro. Entonces, como ves, tocayo, no solamente ha llegado Alicia Bárcena para rellenar, ¿no?, un cargo, sino además le ha puesto ya, le imprimió su propio sello. Y te digo, o sea, gente que llegó con Ebrard y que estuvo trabajando muy de cerca con Ebrard, ahora pues también entre que se están yendo o los están yendo, por ejemplo, Maximiliano Reyes Zúñiga, que dice: en acuerdo con la Secretaría de Relaciones, con la secretaria, Marta Bárcena, dejó el cargo de subsecretario para América Latina y el Caribe. Y bueno, pues ya agradece a López Obrador, agradece también a Ebrard, y se va con Ebrard para seguir haciendo campaña por él. Y Marta Bárcena, que ha sido Marta Bárcena no es Alicia Bárcena, ni parientes son, me parece, pero Marta Bárcena es la que fuera embajadora de México en Estados Unidos, la primera embajadora mujer en la embajada, así es como se le conoce a la embajada de México en Washington, la más importante por mucho de
la red consular y de embajadas en el mundo, que bueno, pues cuando dejó la embajada salió muy resentida con Marcelo Ebrard, y ella y su marido, que me parece que es el marido Díaz-Canet, es pariente de Beatriz Gutiérrez Müller. Gutiérrez Canet, perdóname, Gutiérrez Canet. Salieron en muy malos términos con Marcelo Ebrard. Y mira, aprovecha Marta Bárcena para decir, la mejor noticia de esta semana, el daño que este personaje hizo a la política exterior de México fue enorme, un error más de Marcelo Ebrard. Nótese que a quien quiere pegarle, pues es a Marcelo Ebrard. Sí, claro. A final de cuentas, Ebrard era la cabeza precisamente de esta Cancillería, de esta administración, y sobre el que van a ir las críticas. Además, el hecho de que esté en este momento compitiendo por la candidatura presidencial, pues lo coloca ahí, precisamente en el candelero, para que se señale todo lo que se hizo o no se hizo en esta dependencia. Este punto que mencionas a mí me parece fundamental porque muchas veces cuando uno habla de ir a Norteamérica, situarse en Norteamérica y empezar a discutir la realidad de México y de Centroamérica, parecería como que vas con una postura entreguista. Es lo que ha dejado la historia, sobre todo las relaciones entre PAN y PRI con el gobierno de Estados Unidos. Pero me queda claro que si quieres llegar a acuerdos que beneficien a sectores vulnerables de nuestro país, entre ellos obviamente el tema de la migración, tienes que ir a Estados Unidos, tienes que llegar a Estados Unidos y tienes que discutir en Estados Unidos sobre esos temas, que son los famosos lobbies que a final de cuentas tienes que hacer como gobierno también con legisladores de la Unión Americana, con ONGs, con comunidades, con líderes locales, obviamente con despachos de abogados, incluso muchas veces, que permitan fortalecer precisamente tu presencia en todos los lugares en donde se tomen las determinaciones que van a afectar de una u otra manera a la comunidad y que van a afectar a los connacionales y a las personas que a ti te toca representar. A mí me parece correcto que Alicia Bárcena busque de esa manera o intenta acercarse de esa forma para poder de una u otra manera influir o influenciar en una discusión que hoy por hoy ya está ahí con esta nueva ley de DeSantis y que está generando, por supuesto, mucha controversia. Lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de echar atrás precisamente avances que tenían que ver directamente con las personas negras y latinas. Entonces estamos en un escenario en donde se requiere mayor presencia del gobierno mexicano en la Unión Americana, se requiere mayor acercamiento como tal, mayor trabajo hormiga, mayor convencimiento a las partes que puedan ser convencidas precisamente de esta discusión, porque claro, hay otras que son totalmente radicales y que no van a aceptar nada de lo que venga de México y mucho menos de otros países de Centroamérica. Entonces me parece que ese trabajo de Alicia Bárcena no va a ser fácil, pero que tiene sobre ella una tarea que puede dejar bien planchadita. Supongamos que no sigue ella. Entonces me parece que este tiempo es el suficiente para dejar planchada una continuidad interesante en la Cancillería, sobre todo, vuelvo a lo mismo, con ese marco y ese escenario geopolítico que está más que presente y que va a profundizarse, por supuesto, con la elección en la Unión Americana. Entonces me parece que es ahí donde sí se requiere una visión de ese tipo y vuelvo a lo mismo, que te acerques a fondo con Estados Unidos para que Estados Unidos se dé cuenta por qué no le conviene seguir manejando las cosas como hasta ahora, aunque como lo platicamos tú y yo en otra ocasión, por supuesto que tanto a republicanos como a demócratas, de una u otra manera, pues les conviene no dar la enchilada completa cuando hablamos de migración, ¿no? Sí, claro. Y yo espero que por el bien de México se atienda y se respete y se le devuelva la dignidad al servicio hacia nuestra diáspora mexicana, hacia nuestros migrantes, porque yo en el tema de los migrantes no puedo ser objetivo, lo reconozco. Yo soy pro migrantes en el sentido de que los migrantes hacen demasiado por nosotros, hacen demasiado por ellos, hacen un montón de cosas en el anonimato, y eso de que les llamen héroes porque mandan 60,000 millones de dólares a México, pero, y lo hacen desde Vicente Fox, ¿no? Se quedó como el concepto de los héroes migrantes, pero que cuando los héroes migrantes van a tramitar un pasaporte y me lo sacan de la patada, ahí sí me genera mucha molestia y no lo puedo aceptar, y me vuelvo muy crítico porque, pues oye, aparte de que se fueron nuestros migrantes porque no se generaron las condiciones económicas en México para que muchos de ellos vivieran con decencia en nuestro país, en muchos otros lugares se fueron por la inseguridad, que todavía estando allá llegan, trabajan, se sacrifican, se esfuerzan
con el desprecio de los de aquí y el desprecio de la sociedad racista a la que llegan, muchos de ellos, millones de ellos, sin documentos y aún así logran salir adelante, y que lo menos que les debemos es que a través de nuestra red consular se les atienda con verdadera dignidad. Si ya no se les quiere atender con cariño, que por lo menos se les atienda con dignidad y con paciencia, porque todo se trata de comunicación, de comunicar bien y de hacer. Y finalmente, que a pesar de todo eso, nuestros migrantes nos sigan enviando un montón de remesas, sin las cuales a México le habría ido muy mal en el contexto de la pandemia, querido tocayo. Así que me da mucho gusto que esta señora Alicia Bárcena pues reivindique en primer lugar de estos 6 grandes ejes que narra el acercamiento hacia la diáspora mexicana por el déficit de atención hacia nuestros migrantes. Quiero agradecerle a las miles de personas que ya se conectaron a través de tu profe RI 2.0 en YouTube y también el nuevo canal que abrimos en Facebook, tu profe RI. Y también a las personas que nos han estado mandando superchats, a don Infame Mitotero, que dice lujo de invitado, sin duda. Don Francisco Álvarez también, que nos manda un apoyo, gracias. Dice, si es posible verlo, dígame dónde está en Los Ángeles para ir a saludarlo, gracias. Mi querido Francisco, pronto vamos a hacer un evento en Los Ángeles y por supuesto que serán ustedes los primeros en enterarse para que nos demos un abrazo, aunque sea nos saludemos de mano y ahí nos pongamos a charlar. TX Riz nos dice, saludos, profe, puedes mandarle un saludo a mi madre Amalia, que te ve a diario. Mi querida Amalia, le mando no solamente un saludo, le mando un abrazo con mucho cariño, un abrazo truenahuesos, y gracias por vernos y por interactuar con nosotros. Gracias por estar ahí al pendiente. A todas las personas que además nos atendieron, tocayo, con un cariño increíble. O sea, es que de verdad no te lo puedo, me faltan las palabras y hasta se me enchina la piel porque los migrantes fueron muy, de verdad, muy generosos y muy cariñosos. Y bueno, pues razón de más para estar a favor, abogar de que se les trate con dignidad desde nuestras instancias gubernamentales. Y hablando de instancias gubernamentales, tocayo, la reserva de que quieras agregar otro comentario con respecto a esto que dije, quisiera hablar del tema de cómo sistemáticamente se viola el proceso electoral y las instituciones electorales en México. Sí, fíjate que únicamente sobre este tema de migración, me parece que siempre es muy válido, querido tocayo, amigos de la audiencia, recordar que es un tema que ha tomado ya una enorme importancia, un rol central, dirían algunos expertos, en todo este debate político en América Latina y el Caribe, porque a final de cuentas, para miles y miles de latinoamericanos confrontados a la inseguridad alimentaria, la desocupación, la crisis del cambio climático, el COVID, los precios de los productos básicos, pues migrar es la única opción y eso es algo que de repente nos falta entender muchas veces a los mexicanos y mexicanas cuando vemos el tema migratorio. Prácticamente, tocayo, amigo, y tú lo sabes mejor que yo, todos los países de la región son parte de estos ciclos migrantes, sea como países de origen, de destino o tránsito. Estaba viendo un dato de que según la ONU, 43 millones de personas de la región vivían fuera de sus países de nacimiento, es decir, que en el año 2020 el 15% de la población mundial era de migrantes. Hoy, obviamente que la migración se caracteriza por flujos irregulares, incluye migrantes económicos, ambientales, la famosa migración forzada, involuntaria, solicitantes de asilo, refugiados, niñas, adolescentes, niños que no están acompañados, pero lo que me parece que es fundamental de dejar en claro, tocayo, es que muchas veces la migración no es una opción, también es una forma o tal vez la única forma de conservar la vida, ¿no? Para que muchos que deben dejar sus países perseguidos por la represión de regímenes opresivos, crimen organizado, para evitar que sus hijos sean reclutados por un grupo paramilitar, un grupo pandillero, y de ahí precisamente la necesidad de esta empatía y de esta exigencia siempre a las autoridades involucradas de buscar una salida correcta hacia el migrante, de buscar una salida correcta que no es otra más que una reforma real a fondo migratoria que permita al migrante que trabaja, al migrante que aporta a la economía norteamericana y a la economía mexicana, tener una estabilidad laboral, una estabilidad social, una estabilidad de vida y dejar de criminalizar, insisto, una práctica que es extremadamente, pero extremadamente común y que define en muchos sentidos
la época que estamos viviendo, ¿no? Pues sí, definitivamente. Dice por aquí alguien de Los Ángeles, mi querido tocayo, ahorita que te ve con tu chaqueta de los Lakers, deberías de darte una vuelta también para Los Ángeles, para saludar a las comunidades de migrantes acá en Los Ángeles, que están bien organizados y también muy politizados. ¿Cómo ves? Sí, hay que darnos una vueltecita también para ver jugar a los Lakers. Aunque Oye, no ganemos, vamos.